Hola, mi nombre es Tucker Harrison. Durante 36 años he recorrido largos caminos, desde las verdes y frondosas montañas de Asheville, Carolina del Norte, hasta las bulliciosas calles de Seattle, Washington. Si me preguntaras cómo era la vida antes de que todo se derrumbara, diría que era casi perfecta. Nací en Asheville, un pequeño pueblo enclavado en las montañas Blue Ridge, donde las mañanas brumosas cubrían los valles y la gente vivía despacio, con tranquilidad. Allí, el tiempo parecía detenerse. Mi padre, John Harrison, trabajaba como administrativo en el departamento de transporte local. Era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas tenía peso. Le encantaba sentarse junto al río, caña de pescar en mano, observando el tranquilo fluir del agua. Tenía un pasatiempo curioso: coleccionaba relojes antiguos. Todavía recuerdo el constante tic-tac de esos relojes en la sala, como el latido del corazón de nuestra casa. Mi madre, Jane, era bibliotecaria en la biblioteca del pueblo. Dulce y siempre con suéteres en tonos pastel, rara vez salía de Asheville. Para ella, el mundo más allá de nuestro pequeño pueblo parecía no existir. Crecí en sus brazos, en una pequeña casa de madera con un porche que crujía cada vez que soplaba el viento. La vida en Asheville era sencilla, pero plena. No soñaba con grandes cosas, solo con convertirme en un hombre confiable, como mi padre. Pero el destino tiene su propio modo de guiarnos. A los 18 años, dejé Asheville para ir a Seattle a estudiar la universidad, y me quedé allí construyendo una nueva vida. Me convertí en asesor financiero, trabajando con pequeñas y medianas empresas. El trabajo no era glamuroso, pero me gustaba la precisión de los números. Era cuidadoso, íntegro y siempre ponía el honor por delante. Quizá eso fue lo que me enseñó mi padre: un hombre sin honor no tiene nada, Tucker. En Seattle conocí a Elena, 4 años menor que yo. Tenía un magnetismo que no podía ignorar. Elena era hermosa, con cabello castaño brillante y ojos azules como un lago de verano. Enseñaba comunicación en una universidad local, y cada palabra que pronunciaba destilaba confianza y agudeza. Criada en una familia acomodada, había aprendido a destacar en cualquier lugar. La conocí en una exposición de arte, atraído por la manera en que hablaba de las pinturas, como si estuviera contando su propia historia. 6 meses después, nos casamos. Aún recuerdo el momento en que caminó por el pasillo, su vestido blanco moviéndose suavemente, y pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Luego llegó Elizabeth, la mayor alegría de mi vida. A los 8 años, con rizos como los de su madre y una sonrisa que derretía todo, Elizabeth amaba el arte, siempre dibujando con lápices sobre cualquier papel que encontraba. Cada noche me sentaba junto a su cama, escuchando cómo me contaba sobre los cuadros que quería pintar cuando creciera. «Pintaré todo el mundo, papá». Esos momentos le daban sentido a mis días, como si todo el cansancio desapareciera. Vivíamos en una casa de 2 pisos en Queen Hill, una zona tranquila con calles arboladas y vecinos amables. La casa no era lujosa, pero acogedora, con grandes ventanales que daban al Puget Sound. Elena y yo teníamos ingresos estables, suficientes para vivir cómodamente, viajar algunas veces al año y ahorrar para el futuro de Elizabeth. Nuestros vecinos nos adoraban y a menudo nos invitaban a barbacoas de fin de semana. Nos llamaban la familia modelo, una etiqueta de la que me sentía orgulloso, hasta que todo cambió. Todo cambió hace 6 meses, una noche que nunca olvidaré. Estaba en Seattle terminando el trabajo cuando mi madre me llamó. Su voz temblaba, casi incoherente. «Tucker, tu padre se ha ido». Me quedé paralizado en la cocina, el teléfono resbalando de mi mano. Mi padre, John Harrison, había fallecido mientras dormía. El médico dijo que fue un paro cardíaco repentino, una muerte rápida e indolora. Pero para mí se sintió como un cuchillo en el pecho. No podía creer que el hombre fuerte que me había cargado en sus hombros corriendo por los campos hubiera desaparecido tan de repente. Conduje toda la noche hacia Asheville, con la mente en blanco, acompañado solo por el zumbido del motor. El funeral fue simple, frío.
Solo unos pocos familiares y vecinos antiguos vinieron a despedirse. Mi madre se quedó junto al ataúd, frágil y silenciosa, con los ojos rojos pero sin lágrimas. Tomé su mano, tratando de encontrar palabras de consuelo, pero todo parecía vacío. Elizabeth se aferraba a mí, pequeña y confundida, mientras Elena permanecía detrás, silenciosa como una sombra. Pero entonces noté algo extraño. Entre la pequeña multitud en la iglesia, había 3 hombres con trajes negros y gafas de sol en un rincón lejano. No hablaban con nadie, ni ofrecían condolencias. Sus miradas eran frías, fijas en mi madre por largo tiempo, como evaluándola. Vi su mano temblar ligeramente. Ella bajó la vista, evitando sus ojos. Una ola de inquietud me recorrió, como si algo estuviera profundamente mal, pero la aparté. Me dije que solo era el dolor haciéndome demasiado sensible. Mi padre se había ido y yo solo buscaba una razón para tanto sufrimiento. Los días posteriores al funeral volví a Seattle, esperando que la vida retomara su curso. Pensé que si seguía trabajando, cuidando a Elena y Elizabeth, todo estaría bien. Pero me equivoqué. La casa de 2 pisos en Queen Hill, antes llena de risas de Elizabeth y cenas acogedoras, ahora parecía opresivamente silenciosa. Se habían ido las tardes en que Elena se sentaba junto a mí en el sofá compartiendo historias de su día. Se habían ido las charlas ligeras sobre los dibujos de Elizabeth o los planes de vacaciones. En su lugar, había silencio, un silencio pesado, opresivo, como si alguien hubiera succionado todo el aire de la casa. Elena cambió. Se volvió distante, como una extraña viviendo bajo el mismo techo. La sorprendí varias veces junto a la ventana, con la mirada vacía, agarrando su taza de café tan fuerte que los nudillos se le ponían blancos. Cuando le pregunté qué pensaba, sonrió débilmente y dijo: «Nada, amor, solo estoy cansada». Pero esa sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Quise creer que era solo el dolor por la muerte de mi padre, que también ella estaba tratando de sobrellevar. Pero cada vez que intentaba acercarla, se alejaba como si un muro invisible nos separara. Elizabeth lo percibió. Era más perspicaz de lo que yo creía. Una noche, mientras le leía un cuento para dormir, me miró con sus grandes ojos redondos llenos de preocupación. «Papá, ¿hice algo malo para que mamá esté enojada?». Me congelé y la abracé con fuerza. «No, cielo. Mamá solo está lidiando con muchas cosas ahora». Pero su pregunta me atravesó como un cuchillo. No sabía cómo responder, porque yo mismo no entendía lo que estaba pasando. Sentía como si me estuvieran empujando hacia un abismo y nadie pudiera oír mis gritos pidiendo ayuda. Pero lo más doloroso de todo fue Elizabeth. La trajeron a la sala del tribunal para la audiencia final, sentada en la última fila junto a una trabajadora social. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos cuando la vi. Llevaba un vestido amarillo pálido, su cabello rizado recogido a un lado y sus grandes ojos redondos me miraban con confusión. «Papá», susurró, tan bajo que apenas la escuché. Quise correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo era un malentendido. Pero la trabajadora social sostenía su mano con fuerza, y vi cómo la expresión de Elizabeth cambiaba de confusión a miedo cuando Elena se levantó, la tomó entre sus brazos y fingió ser la madre que protege a su hija de un padre cruel. «Mamá, ¿papá hizo algo malo?», preguntó Elizabeth con la voz temblorosa. Elena solo acarició su cabeza, murmurando algo que no alcancé a oír. Vi cómo las lágrimas recorrían las mejillas de mi hija, y en ese instante supe que no creía en las acusaciones, pero era demasiado pequeña para entender, demasiado joven para luchar contra aquella tormenta. Cuando el juez leyó el veredicto, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El tribunal otorgó todos nuestros bienes compartidos, la casa de 2 pisos en Queen Hill y los ahorros que sumaban $2,5 millones, a Elena. Pero lo que realmente destrozó mi alma fue la custodia de Elizabeth. El juez la concedió a Elena, declarando que yo no era apto para ser padre por conducta violenta e irresponsable. Una oleada de furia me recorrió, incontrolable. «No. No pueden quitármela. Elizabeth lo es todo para mí», grité,
mi voz quebrándose, resonando en toda la sala. El juez golpeó su mazo pidiendo orden. Elizabeth sollozaba, forcejeando con la trabajadora social para correr hacia mí, pero la sujetaban con fuerza. «¡Papá! ¡Papá!». Sus gritos me desgarraron el alma. Me desplomé en la silla, con lágrimas corriéndome por la cara, impotente, mientras la trabajadora social se la llevaba. Sus sollozos se desvanecieron tras la puerta. El tribunal también emitió una orden de restricción. Me prohibían acercarme o contactar a Elena y a Elizabeth. Sentí que una soga invisible se apretaba alrededor de mi cuello, ahogándome. Al salir de la sala, vi a Elena en el pasillo sosteniendo a Elizabeth. Mi hija me miró, los ojos rojos por el llanto, pero Elena la apartó sin darme oportunidad de hablar. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo la mujer que alguna vez amé y la hija que era mi luz se alejaban de mi vida. Días después del juicio, la empresa me llamó. Pensé que quizá habían terminado su investigación, que finalmente todo se aclararía. Pero cuando llegué, solo estaba el gerente de recursos humanos, con un sobre blanco sobre el escritorio. «Tucker, lo siento, pero la empresa no puede seguir contigo. Las acusaciones dañaron nuestra reputación». Quise reír con amargura. ¿Reputación? Mi reputación ya estaba destruida, desgarrada por mentiras, y ahora me despedían en nombre de esa misma reputación. No dije nada. Tomé el sobre y salí. Mis pasos pesaban como plomo. Regresé a la casa que ya no era mía. Elena se había mudado, llevándose a Elizabeth y todo lo que había dentro. Me quedé de pie en la sala vacía, donde solo quedaban unas pocas cosas que no figuraban como bienes compartidos. Entre ellas, la vieja camioneta de mi padre, una Ford de los años 80, oxidada pero aún funcional. Era lo único que me quedaba, un vestigio del hombre que se había ido demasiado pronto. En cuestión de semanas lo perdí todo, mi familia, mi carrera, mi hogar, mis ahorros. Dormía en el sofá de un pequeño departamento alquilado, escuchando el ruido del tráfico nocturno, tratando de no pensar en Elizabeth. Pero su imagen me perseguía, su sonrisa radiante, su cabello rizado, su voz inocente preguntando, «Papá, ¿todo está bien?». Quise gritar que no, que nada estaba bien. Pero no podía, porque en el fondo sabía que esta tormenta aún no había terminado. No podía seguir en Seattle. La ciudad, con sus calles antes familiares, se había convertido en un laberinto de dolor. Cada esquina, cada cafetería, me recordaba los días caminando de la mano con Elizabeth o las noches en que Elena y yo soñábamos frente a la ventana. Todo se había vuelto ruinas. Empaqué algo de ropa, el poco dinero que me quedaba, y subí a la vieja camioneta de mi padre. Encendí el motor, su rugido grave llenó el aire, y conduje hasta Riewood, donde se encontraba la cabaña de madera de mi padre. Riewood es un pequeño pueblo escondido entre las montañas Blue, no muy lejos de Ashbal. Aquella cabaña guardaba mis recuerdos más cálidos, veranos sofocantes corriendo descalzo sobre el pasto, escuchando las historias de pesca de mi padre. Cuando llegué, el corazón se me apretó. Todo estaba igual que lo recordaba. El porche crujiente, las ventanas de madera desgastadas y los altos pinos rodeándola. Como si el tiempo nunca hubiera pasado. Bajé de la camioneta y respiré profundamente. El aire era frío y puro, con aroma a resina y tierra húmeda. Abrí la puerta, las bisagras chirriaron con un largo lamento. Dentro, el aire olía a polvo y a ceniza vieja. La luz débil de las ventanas apenas iluminaba las capas de polvo sobre los muebles. Me quedé en medio de la sala, sintiendo que había regresado a una versión más joven de mí mismo, a un Tucker despreocupado, aún intacto por los golpes de la vida. Comencé a limpiar, como si al quitar el polvo pudiera borrar el dolor. Abrí las ventanas, dejando entrar el aire fresco que traía el murmullo del bosque. Barrí el suelo, limpié las mesas y recogí las cosas de mi padre, un par de lentes de lectura con marco plateado, un cuaderno con registros de pesca cuidadosamente escritos y algunas fotos familiares ya descoloridas. En una de ellas me vi con 5 años, sentado sobre los hombros de mi padre junto al río, sonriendo de oreja a oreja. Mi madre estaba a su lado,
sosteniendo una canasta de picnic. Toqué la foto, pasando los dedos sobre el rostro de mi padre, y sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar. «Papá, ¿qué hago ahora?», susurré. El silencio fue mi única respuesta. Seguí limpiando, buscando distraer mi mente. Al mover el viejo escritorio de mi padre, escuché un crujido extraño bajo el suelo. Me detuve. No era el típico quejido de la madera vieja. Me arrodillé y toqué una tabla suelta. Parecía haber sido clavada de nuevo, apresuradamente. Mi corazón se aceleró. Saqué mi navaja y, con cuidado, levanté la tabla. Los clavos cedieron con facilidad, revelando un hueco oscuro. Metí la mano y saqué una pequeña caja metálica oxidada, sorprendentemente pesada. Soplé el polvo que cubría la tapa. Estaba rayada, abollada, marcada por el tiempo. Me senté en el suelo, la caja sobre mis rodillas, y abrí la tapa con las manos temblorosas. Dentro había una gruesa pila de documentos y unas fotografías dentro de un sobre amarillento que decía: «Para Tucker». La letra era de mi padre. Temblorosa, como si hubiera escrito con prisa o con miedo. Abrí el sobre y encontré una carta corta, apenas unas líneas, pero cada palabra me atravesó el alma. «Si estás leyendo esto, significa que ya no pude protegerte, hice todo por ti. No confíes en nadie. Ni siquiera en quienes más amas». Leí la carta una y otra vez, tratando de entender. ¿En quiénes más amo? ¿A quién se refería? ¿A mi madre? ¿A Elena? ¿O a alguien más? Dejé la carta sobre la mesa, con las manos temblando. Tomé los documentos. Eran viejos, algunos amarillentos, sellados con el emblema del FBI, una marca roja intensa, como sangre. Había informes de investigación, registros bancarios con sumas exorbitantes y un extraño logotipo, un halcón sosteniendo una moneda dorada entre sus garras. Pasé las páginas con rapidez, buscando sentido, pero todo era un rompecabezas enredado. Hasta que llegué a la última hoja, y el mundo pareció detenerse. Era una fotografía, reciente, clara. En ella estaban mi madre, Jane y Elena. No sonreían. Sus rostros se veían tensos, serios. A su lado, un hombre con traje negro y gafas de sol. Lo reconocí al instante, uno de los 3 que había visto en el funeral de mi padre. Caí de espaldas contra la pared, con la foto en las manos, el corazón latiendo con fuerza. Todo en lo que alguna vez creí, mi familia, el amor, la verdad, se desmoronó en un instante. ¿Qué relación tenía mi madre con esos documentos? ¿Y Elena? ¿Por qué aparecían juntas en esa foto? ¿Quiénes eran realmente esos hombres? Apreté la carta entre mis dedos, sintiendo como si la voz de mi padre aún resonara en las palabras: «No confíes en nadie». Pero yo había confiado. Había confiado en Elena. En mi madre. En la vida misma. Y ahora solo me quedaban una caja oxidada y los fragmentos de una verdad que no quería enfrentar. Miré por la ventana. El atardecer bañaba el bosque en tonos dorados. Sabía que, desde ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. No pude quedarme más tiempo en la cabaña. Coloqué la caja sobre el asiento del copiloto. Pesaba como si contuviera todo mi pasado. Arranqué la camioneta, el motor rugió, y conduje toda la noche hacia Ashval. Las curvas de la carretera montañosa se extendían sin fin, y cada metro me acercaba a una verdad que temía descubrir. Cuando llegué, el amanecer apenas iluminaba la vieja casa de mi madre. La puerta estaba entreabierta, como si supiera que iría. Entré, sosteniendo la caja. Ella estaba junto a la ventana, encorvada, frágil, con el cabello canoso y desordenado. «Mamá», llamé. Giró lentamente, sus ojos nublados. Coloqué la caja sobre la mesa, saqué los documentos y la foto. «Necesito que me expliques esto. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tú y Elena están en esta foto? ¿Y estos reportes del FBI? ¿Qué tienen que ver con papá?» Mi voz temblaba, no de rabia, sino de miedo. Un miedo helado que me consumía por dentro. Mi madre se quedó inmóvil.
Su mano temblorosa acarició la foto como si rozara una herida antigua. Tucker, no debía saberlo, susurró, la voz quebrada por el cansancio y el dolor. Guardó silencio por un largo momento, hasta que levantó la mirada. Había en sus ojos algo resignado, el cansancio de quien ha huido demasiado tiempo. Está bien, si llegaste hasta aquí, te lo diré. Respiró hondo. Tucker, yo no quería que supieras nada de esto. Tu padre y yo intentamos mantenerte al margen. Me contó que, años atrás, cuando era joven, trabajó para una organización criminal subterránea dedicada al lavado de dinero y tráfico de armas. No me enorgullece, dijo, mirando al suelo, pero en aquel entonces no tenía elección. Crecí en la pobreza y ellos prometieron una vida mejor. Pero mi padre, John Harrison, no era el simple administrativo que yo creía. Era un agente del FBI infiltrado en esa misma organización. Se conocieron durante una operación. 2 personas en bandos opuestos, pero el amor los unió. Cuando se descubrieron sus verdaderas identidades, en lugar de traicionarse, huyeron juntos. Se escondieron en Asheville, construyeron una nueva vida y juraron que el pasado nunca los alcanzaría. Vivimos en paz, Tucker, dijo ella entre sollozos. Hasta que tú creciste. Hasta que trajiste a Elena a casa. Sentí la sangre helarse en mis venas. ¿Elena? Murmuré, casi sin voz. Mi madre asintió, las lágrimas cayéndole por el rostro. Era uno de ellos, Tucker. Ellos nos encontraron. Sabían que tu padre había sido agente y querían asegurarse de que nunca revelara la verdad. Me aferré al borde de la mesa para no caer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué murió papá? Pregunté con terror. Mi madre bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Me amenazaron, susurró con voz rota. Dijeron que si no me deshacía de tu padre, te matarían a ti. No podía perderte, Tucker. No podía. Alzó la mirada. Sus ojos estaban llenos de culpa. Le envenené una pequeña dosis. Lo suficiente para que su corazón se detuviera mientras dormía. He vivido con esa culpa todos los días desde entonces. Me quedé paralizado. La mujer dulce que me había criado había matado a mi padre. Quise gritar, negarlo, pero su voz era demasiado sincera, demasiado humana para dudar. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurré entre lágrimas. Porque quise protegerte, respondió. Pero me equivoqué. El silencio no te mantuvo a salvo, solo prolongó la tragedia. Sus manos temblaban mientras alisaba una vieja foto familiar sobre la mesa, como si se despidiera. Una sensación helada recorrió mi cuerpo, presintiendo algo terrible. Mamá, voy a arreglar esto, dije con determinación. Voy a sacar la verdad a la luz. Ella giró lentamente, sus ojos vacíos, su voz apenas un susurro. Tú eres lo único que tu padre y yo hicimos bien, Tucker. Sonrió con tristeza. Es hora de que encuentres la verdad. Quise abrazarla, decirle que la perdonaba, pero no pude hablar. Salí de la casa con el corazón destrozado, llevando la caja entre mis brazos. Esa fue la última vez que la vi. Esa noche no dormí. Las palabras de mi madre resonaban una y otra vez en mi cabeza, mezcladas con el golpeteo de la lluvia sobre el techo de la camioneta. A la mañana siguiente intenté llamarla, pero nadie contestó. Una sensación horrible me invadió. Volví a Asheville por la tarde. La casa estaba en silencio. Entré y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi madre yacía en el sillón, con el rostro sereno, como si durmiera. Sobre la mesa, una botella vacía de pastillas para dormir y una nota escrita a toda prisa. He pagado mi precio, hijo mío, haz lo que tu padre quería. Caí de rodillas, el llanto ahogándome. Dolor, rabia y desolación se mezclaban dentro de mí. Mis padres habían muerto, pero me habían dejado una misión, descubrir la verdad, y yo sabía que no podía detenerme. Y en ese momento juré que sacaría toda la verdad a la luz, aunque eso me costara la vida.
Los días posteriores a la muerte de mi madre me sumieron en un silencio profundo. Me quedé sentado en mi pequeño departamento alquilado, rodeado de pertenencias amontonadas, mirando la caja metálica sobre la mesa. Los documentos en su interior eran como una maldición. Cada página, un pedazo de la tragedia que había destrozado a mi familia. Los revisaba una y otra vez, intentando unir las piezas. Entonces lo entendí. Elena era el catalizador de todo. La mujer que una vez amé y en quien confié formaba parte de la organización que había destruido la vida de mis padres y ahora amenazaba la mía. El dolor en mi pecho lentamente se convirtió en un fuego ardiente. No era solo tristeza, sino un odio implacable. Juré que ella y los que estaban detrás de todo pagarían por lo que habían hecho. No podía actuar solo. Los documentos eran demasiado extensos, demasiado peligrosos. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Y la única persona que vino a mi mente fue Grant Miller. Grant era mi mejor amigo desde la universidad, un abogado especializado en casos económicos y criminales, siempre calmado incluso en las situaciones más tensas. No era de presumir, pero sabía que Grant tenía conexiones profundas, incluso dentro de agencias federales. Lo llamé desde un teléfono público, no me atreví a usar mi propio teléfono, temiendo que alguien me estuviera vigilando. Grant, necesito verte. Es una cuestión de vida o muerte, dije, con la voz temblorosa. No hizo muchas preguntas, solo respondió. Encuéntrame en el Blue Pine Motel, en la autopista 90, hoy a las 8. La reunión se llevó a cabo en silencio, en un motel deteriorado a las afueras de Seattle. El lugar olía a café quemado y su letrero de neón parpadeaba intermitente. Grant estaba sentado en un rincón del comedor, con una vieja chaqueta y una gorra de béisbol, como si él también comprendiera la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Coloqué la caja metálica sobre la mesa y la deslicé hacia él. «Esto es todo lo que tengo», susurré. Informes del FBI, transferencias bancarias, una organización criminal y mi madre, mi esposa. Ambos están involucrados. Grant me miró, su mirada aguda pero sin juicio. Abrió la caja y comenzó a revisar los documentos. Vi sus hombros tensarse levemente al encontrar el sello del FBI y el logo del halcón sosteniendo una moneda de oro. «Tucker, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto?», preguntó, con voz baja. «Esto podría costarte la vida», asentí, apretando los puños. «No tengo nada que perder, Grant. Mis padres murieron por esta organización. Se llevaron a Elizabeth. Tengo que hacerlo». Grant guardó silencio por un momento y luego asintió. «Está bien», dijo. «Pasaré esto directamente al FBI a través de un canal interno. Conozco a alguien de confianza, pero debes estar preparado. Si toman este caso, todo cambiará». Asentí, aunque no estaba seguro de estar realmente listo. «Hazlo», dije. «Mañana por la mañana». Grant se fue con la caja metálica, y yo regresé a mi departamento, sintiendo que acababa de confiarle toda mi vida a otra persona. Los días siguientes fueron un borrón tenso de espera. No podía dormir. Cada pequeño ruido afuera de mi ventana me hacía saltar. Imaginaba a los hombres de trajes negros apareciendo, arrastrándome hacia la oscuridad, como hicieron con mis padres. Pero no podía detenerme. No ahora. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, con el corazón latiéndome en la garganta. Una voz calmada y profesional habló. «Señor Tucker Harrison, le habla el agente especial Larsen, del FBI. Hemos recibido los documentos de su abogado. No puedo dar muchos detalles por teléfono, pero se están manejando con máxima confidencialidad. Debe prepararse para los próximos pasos». Tragué saliva y pregunté. «¿Qué sigue?». Hubo una breve pausa antes de que respondiera. «Lo ingresaremos en el programa de protección de testigos. Prepárese. Un equipo lo visitará en las próximas 24 horas». Todo se movió rápidamente después de eso. Un equipo de agentes llegó a mi departamento, vestidos con trajes negros,
pero no los mismos que me helaron la sangre en el funeral de mi padre. Me llevaron a una oficina pequeña y sin distintivos, donde me dieron una nueva identidad, Thomas Reed, un nombre que debía memorizar. Me explicaron que la cabaña en Riewood había sido sellada y que sería trasladado a un lugar seguro. Sin teléfonos, sin contacto, sin redes sociales, dijo un agente, con voz fría pero no sin empatía. A partir de ahora, Tucker Harrison deja de existir. Me trasladaron a un pequeño pueblo en Oregón, con calles silenciosas e interminables campos de maíz. Mi nuevo hogar era un modesto departamento con una ventana que daba a un camino desierto y un equipo de vigilancia siempre fuera de vista. Viví discretamente como Thomas Reed, sin contactar a nadie, evitando Internet, sin hacer llamadas. El silencio me envolvía, pesado y desesperanzador. Pasaba horas en un sillón, mirando por la ventana, intentando no pensar en Elizabeth. Pero su imagen me perseguía. Cada noche soñaba con ella, con correr a sus brazos y abrazarla, solo para despertar en una habitación fría y vacía, con nada más que el viento rugiendo afuera. Los recuerdos de mis padres tampoco me dejaban en paz. Recordaba la voz temblorosa de mi madre confesando que había envenenado a mi padre, sus ojos vacíos antes de quitarse la vida. Recordaba la carta de mi padre, la advertencia que no había comprendido a tiempo. Me preguntaba si podría haber hecho algo distinto para salvarlos, para mantener a Elizabeth conmigo. Pero ahora solo podía esperar, en silencio y soledad, confiando en que el FBI cumpliría su palabra. Una mañana, apenas despuntando el alba, un coche negro se detuvo frente a mi departamento. 2 agentes bajaron y golpearon la puerta. «Señor Reed», dijo uno, con voz baja y mesurada. «Tenemos noticias». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura e invité a los agentes a entrar. Me informaron que el FBI había lanzado una investigación llamada Operación Halcón, dirigida a una red criminal internacional llamada Sindicato del Halcón Dorado, la organización que mi padre investigaba antes de morir. «Sus documentos», dijo el otro agente, «no son solo evidencia. Contienen un mapa detallado de las operaciones del sindicato durante décadas, lavado de dinero, tráfico de armas y sobornos políticos». Me dejé caer en una silla, sintiendo que finalmente podía respirar tras días de asfixia. Los papeles de esa caja metálica, los que mi padre escondió y los secretos que mi madre se llevó a la tumba, se habían convertido en un arma contra el monstruo que destruyó a mi familia. «¿Y ahora qué sigue?», pregunté, con voz temblorosa. El agente principal me miró, su mirada aguda pero respetuosa. «Hemos desplegado equipos en Seattle, Chicago y Londres. Pero debes ser paciente y mantenerte seguro». 2 días después, encendí la vieja televisión de mi departamento, un acto raro, ya que evitaba llamar la atención. Las noticias nocturnas explotaron como una bomba. Apareció Elena, mi exesposa, esposada y escoltada fuera de un lujoso condominio en Seattle, en todas las cadenas. El titular gritaba: «Profesora universitaria arrestada por vínculos con Sindicato Internacional del Crimen». Me quedé paralizado, mirando su rostro en la pantalla. Ya no era la mujer segura y de mirada aguda que había amado. Su cabello castaño estaba despeinado, sus ojos vacíos, como si supiera que todo había terminado. La cámara mostró a agentes del FBI registrando su apartamento y sacando cajas de documentos y computadoras. Los medios llamaron a esto el mayor operativo encubierto en 2 décadas. Mi nombre, o mejor dicho, mi antigua identidad, no apareció, pero sabía que yo había puesto todo en marcha. El FBI reveló más tarde que Elena era una pieza clave del sindicato Halcón Dorado bajo la apariencia de profesora de comunicaciones. Administraba transferencias de dinero en el extranjero y manipulaba datos para inculparme con falsas acusaciones financieras. Durante el interrogatorio, confesó todo. No me permitieron conocer todos los detalles, pero el agente Larsen me llamó por línea segura, diciéndome que su testimonio había ampliado la investigación. En 48 horas, miembros de alto rango del sindicato en Seattle, Chicago y Londres fueron arrestados. El imperio financiero del Halcón Dorado, una máquina colosal que prosperaba en las sombras, se desplomó como un castillo de naipes.
Me senté en mi departamento escuchando la lluvia golpear el techo, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Pero la alegría no llegó. Solo había vacío. El precio de perder a mis padres, de vivir meses en soledad. Todo lo que quería era a Elizabeth. Quería tenerla de nuevo, abrazarla, decirle que había hecho todo para protegerla. Entonces, un día, el agente Larsen volvió a llamar. «Señor Reed, tenemos buenas noticias», dijo. Basados en la evidencia y el testimonio de Elena Harrison, el Tribunal Federal ha revocado su fallo de divorcio. Ella engañó al tribunal para quedarse con sus bienes. Ha sido completamente exonerado. Apreté el teléfono, lágrimas cayendo por mi rostro. ¿Y Elizabeth?, pregunté, con voz temblorosa. Larsen hizo una pausa y dijo: «Se ha programado una audiencia de custodia esta semana. Creemos que se le otorgará la custodia». El día de la audiencia me presenté frente al Tribunal Federal, recuperando mi verdadera identidad después de meses. Tucker Harrison. Llevaba un traje viejo, sintiéndome extraño en mi propio cuerpo. La sala estaba llena, los flashes de las cámaras implacables, pero no me importaba. Solo esperaba la puerta por donde entraría Elizabeth. Cuando apareció, su cabello rizado atado a un lado, mi corazón se detuvo. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia mí y arrojándose a mis brazos. La abracé con fuerza, lágrimas rodando por mis mejillas, ajeno a todas las miradas a nuestro alrededor. «Estoy aquí, cariño», susurré, con la voz quebrada. «Nunca más te dejaré». El tribunal me otorgó la custodia completa de Elizabeth. Apenas escuché el golpe del mazo del juez, solo sentí el calor de mi hija en mis brazos. Todo lo que vi fue a Elizabeth, su sonrisa radiante, y supe que había logrado lo que mis padres no pudieron, sacar la verdad a la luz. El FBI me envió una carta reconociendo mi papel en la desarticulación del sindicato Halcón Dorado. Me llamaron testigo clave en la mayor operación encubierta en 2 décadas. Mi licencia de asesor financiero fue restituida, mi nombre limpio de investigaciones y todos mis bienes recuperados, la casa en Queen Anne Hill y los $2.5 millones en ahorros. Pero esas cosas ya no importaban. Tenía a Elizabeth y eso era suficiente. Me senté con ella en nuestra antigua casa, escuchando sus planes sobre los cuadros que quería pintar. Sonreí por primera vez en meses, sintiendo como mi corazón volvía a latir. Mis padres habían sacrificado todo para proteger la verdad. Y ahora yo había hecho lo que ellos esperaban. Miré por la ventana, donde el atardecer bañaba el Puget Sound de oro, y pensé que quizá, al fin, la justicia había prevalecido. 2 semanas después de la audiencia de custodia, recibí una llamada del agente Larsen del FBI. Su voz era grave y directa, como siempre. «Señor Harrison, Elena quiere verte. Dice que es la última vez. La decisión es suya». Me quedé paralizado, aferrando el teléfono, con la mente dando vueltas. Una parte de mí quería negarse a verla. La mujer que me traicionó, que se llevó a Elizabeth y destruyó mi familia para siempre. Pero otra parte sabía que necesitaba cerrar ese capítulo. No por rencor, sino por avanzar por Elizabeth, por mí mismo. Tras dudar mucho, acepté. «Iré», dije, con voz seca. La sala de visitas del centro de detención era fría, con paredes grises y luces fluorescentes parpadeantes. Me senté en una silla dura frente a un grueso panel de vidrio. Cuando Elena entró, apenas la reconocí. La mujer radiante, de cabello brillante y mirada segura, había desaparecido, reemplazada por alguien demacrado y cansado. Su cabello castaño estaba despeinado, recogido descuidadamente, su rostro pálido y sin maquillaje. Sus ojos azules, antes tan cautivadores, hundidos y agotados. Se sentó, con las manos entrelazadas sobre la mesa, evitando mi mirada. La conversación fue breve y pesada, como si camináramos sobre un hilo frágil. «Tucker», comenzó, con voz casi un susurro. «No espero que me perdones. Solo quiero que sepas la verdad». Me quedé en silencio, sintiendo que me apretaban el corazón.
Respiró hondo y continuó. Nuestro matrimonio nunca fue real. La organización arregló que me acercara a ti para vigilar a tu padre. John sabía demasiado y temían que revelara todo. Cuando me lo llevaste a conocerlos, yo informaba todo. No tenía opción, Tucker. Me amenazaron de muerte si no cumplía. Apreté los puños bajo la mesa, intentando mantener la calma, pero la ira me inundó. Entonces, Helena, ¿por qué? ¿Por qué destruirme? ¿Por qué inculparme? ¿Por qué llevártela a Elizabeth? Mi voz temblaba, incapaz de ocultar el dolor. Bajó la cabeza, lágrimas recorriendo sus mejillas. Sé que no me creerás, pero no quería lastimarte. Después de que tu padre murió, me obligaron a continuar, a incriminarte, a quedarme con tus bienes, cortar todo vínculo para proteger a la organización. Pero cada día, al verte a ti y a Elizabeth, veía lo que estaba destruyendo. La culpa me consumía, Tucker. Cuando el FBI me arrestó, decidí contar todo. No por una reducción de condena, sino por ti. Te mereces la verdad. La miré, buscando algún rastro de la mujer que amé. Pero no quedaba nada. Solo una extraña atrapada por sus propias decisiones equivocadas. Elizabeth, dije, con la voz quebrada. ¿Lo sabe? Helena negó con la cabeza, lágrimas cayendo sobre la mesa. No, nunca se lo permití. Te ama, Tucker. Siempre preguntaba por ti, incluso cuando intenté mantenerla alejada. Mi corazón se sintió aplastado. Quise gritar, preguntar cómo pudo hacerle eso a nuestra hija, pero me quedé en silencio. La reunión terminó en un silencio pesado. Helena se levantó, dándome una última mirada, una disculpa sin palabras. No dije nada, solo me giré, dejándola en su propia oscuridad. 3 días después, el Tribunal Federal emitió su veredicto. Helena fue sentenciada a 35 años de prisión por participar en un sindicato criminal organizado, falsificar evidencia federal e instigar asesinatos. Sin embargo, debido a su plena cooperación con el FBI, proporcionando un testimonio detallado sobre la estructura y finanzas del sindicato Halcón Dorado, su condena se redujo a 22 años. No sentí satisfacción al escuchar la noticia, solo vacío, como si todas mis emociones hubieran sido drenadas. Helena pagó su precio, pero el costo que mi familia sufrió fue mucho mayor. Un mes después, Elizabeth y yo dejamos Estados Unidos. Seattle ya no era más que un recuerdo doloroso, sus calles evocando los días en que lo perdí todo. Quería darle a Elizabeth un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera pintar sus cuadros sin el peso del pasado. Nos mudamos a un pequeño pueblo costero en el sur de Francia, Saint-Jean-Cap-Ferrat, donde las olas del Mediterráneo acariciaban suavemente la arena blanca y las casas de colores pastel se acomodaban bajo la luz dorada del sol. La casa que alquilamos era una modesta villa de piedra, con sus muros cubiertos de hiedra y un balcón con vistas al mar brillante. Cada mañana, el aroma del pan recién horneado de la panadería local se colaba por las ventanas, mezclándose con el aire salado del mar y la fragancia de la lavanda de los campos cercanos. La vida aquí era sencilla, pero vibrante. Yo trabajaba de manera remota para una firma internacional de consultoría financiera, sentado frente a un pequeño escritorio de madera con mi laptop, contemplando los veleros que se deslizaban perezosamente sobre el agua. El trabajo no era exigente, pero nos daba a Elizabeth y a mí lo suficiente para vivir cómodamente. Elizabeth asistía a una escuela de arte local, donde se sumergía en mezclar colores y pintar escenas del mar, calles empedradas y atardeceres intensos. A menudo la llevaba a caminar por la playa, donde corría por la arena, recogiendo piedras brillantes y compartiendo sus sueños. «Papá, quiero pintar un cuadro enorme de todo este pueblo», decía, moviendo los brazos como si quisiera abrazar toda la escena. Cada noche nos sentábamos en el balcón a cenar comidas simples, pan, queso y pescado a la parrilla del mercado local. A Elizabeth le encantaba escuchar historias sobre mi padre. No el agente del FBI, sino el hombre que amaba la pesca y coleccionaba relojes antiguos. Le contaba nuestros días en Riewood, cómo me enseñó a sostener una caña de pescar, y ella se reía, con los ojos brillando de alegría. Esos momentos, aunque pequeños, eran medicina para mis heridas. La miraba,
con su cabello rizado danzando en la brisa marina, y me sentía más ligero que nunca. Al amanecer, en Francia, me encontraba con Elizabeth en la playa, contemplando el horizonte donde el sol surgía en un rojo intenso. Ella me tomaba de la mano y hablaba de los cuadros que quería crear. «Papá, quiero pintarnos aquí, siempre juntos», decía, con voz clara como un campanazo. Sonreí y la abracé, sintiendo como mi corazón empezaba finalmente a sanar. Sabía que la justicia se había cumplido, no por la sentencia de Helena ni por el colapso del sindicato del Halcón Dorado, sino por la paz que Elizabeth y yo habíamos encontrado hoy. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y aunque las cicatrices permanecían, creía que el futuro nos traería días cálidos y soleados donde podríamos reconstruir lo perdido. Cada mañana me despierto temprano, preparo una taza de café y me asomo al pequeño balcón con vistas al Mediterráneo. Las olas golpean suavemente la orilla, llevando el aroma salado del mar y los gritos de las gaviotas que giran en el cielo azul profundo. Elizabeth sale corriendo, su cabello rizado alborotado, sosteniendo un pincel y un cuaderno de dibujo. «Papá, hoy quiero pintar el amanecer», exclama, con los ojos brillando como la luz del alba. Sonrío, despeinándole el cabello, y siento mi corazón más ligero que nunca. Aquí, en este pequeño pueblo costero, encontramos un lugar para sanar, para empezar de nuevo. Pero sé que el camino hasta este momento no fue fácil. Y las lecciones que aprendí de aquella tormenta me acompañarán el resto de mi vida. Sentado con mi café enfriándose, pienso en todo lo que sucedió. Mis padres, Helena, los días en los que pensé que nunca volvería a levantarme. Mi vida había sido como un cuadro perfecto, construido sobre lo que creía real. Una familia feliz, una carrera sólida, un mundo donde la confianza siempre se correspondía. Pero ese cuadro se rompió, y comprendí que a veces la verdad oculta detrás de lo que más amamos puede cortar como un cuchillo. Mi padre intentó advertirme: «No confíes en nadie». Ojalá lo hubiera escuchado antes. Pero si no hubiera atravesado esa oscuridad, nunca habría entendido el valor de la luz. La primera lección que quiero compartir es sobre la confianza. La confianza es preciosa, pero también frágil. Confié en Helena. Creí que nuestro amor era real. Creí que nunca nos haría daño, ni a mí ni a Elizabeth. Confié en mi madre. Creí que era la mujer gentil que siempre me protegía. Pero la confianza ciega tuvo un precio. No digo que no debas confiar en nadie, porque sin confianza viviríamos en soledad. Pero confía con cautela. Observa más allá de lo evidente, escucha las palabras que no se dicen y no tengas miedo de preguntar, aunque las respuestas puedan romper tu corazón. La segunda lección es sobre la resiliencia. Cuando lo perdí todo, mi familia, mi carrera, mi honor, pensé que había tocado fondo. Hubo noches en las que me acostaba en el sofá de aquel apartamento deteriorado, escuchando el tráfico afuera, preguntándome si valía la pena seguir. Pero cada vez que pensaba en Elizabeth, en su sonrisa, en los sacrificios de mis padres, sabía que no podía rendirme. La vida te lanzará tormentas que nunca ves venir, pero es en los momentos más oscuros donde descubrirás fuerzas que no sabías que tenías. Me levanté, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Y tú tampoco la tienes. Cuando todo se derrumbe, encuentra una razón para levantarte, aunque sea solo una chispa de esperanza. La última lección, quizás la más importante, es sobre la verdad. La verdad no siempre es agradable. A veces duele, es cruel y te dan ganas de huir. Cuando encontré la caja metálica en la cabaña, cuando mi madre confesó haber envenenado a mi padre, cuando Helena admitió que nuestro matrimonio era una mentira, quise escapar de todo. Pero aprendí que la verdad, por brutal que sea, es lo único que puede liberarte. Me dio la fuerza para enfrentar al sindicato del Halcón Dorado, para sacar a la luz a los responsables y recuperar a Elizabeth. Si estás huyendo de una verdad o tienes miedo de enfrentarla, recuerda que evitarla solo te atrapa por más tiempo. Sé valiente y avanza, sin importar cuán difícil sea el camino. Mi consejo para quienes escuchan esta historia es vivir honestamente, pero sin ingenuidad. Amar, pero sin ceguera. Luchar por lo que crees, incluso cuando el mundo te da la espalda. Y sobre todo, valorar a quienes amas, porque ellos son la única luz que puede guiarte a través de la oscuridad. Perdí a mis padres, perdí años pensando que los conocía. Pero aún tengo a Elizabeth.
Y cada día con ella me recuerda que todo el dolor que sufrí valió la pena. Hoy estoy con Elizabeth en la playa, viendo cómo pinta las olas brillantes bajo la luz del sol. Se gira hacia mí, su sonrisa radiante, y dice: «Papá, quiero pintar todo el mundo para ti». Me río, la abrazo, sintiendo su calor como una promesa de futuro. Nuestra vida no es perfecta. Las cicatrices siguen ahí. Los recuerdos aún duelen. Pero es nuestra. Construida sobre la verdad y el amor. Si estás en medio de tu propia tormenta, recuerda mis palabras. Eres más fuerte de lo que crees. Encuentra la luz, por pequeña que sea, y agárrate a ella. Porque al final, esa luz te guiará.